Ok, pues empecemos. En esta parte, bueno, la vez pasada nos quedamos y estuvimos viendo todo lo que se refiere a Dios, a la parte que le corresponde a Dios. ¿Se acuerdan? Que Él tiene el control, Él es el que nos bendice, este, pues que al final del día Él quiere que nosotros obedezcamos, ¿sí? Pero recuerden que había una parte en la que pues nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde para que podamos ser y hacer las cosas como el Señor quiere. Entonces, pues hoy toca ver la parte que nos corresponde a nosotros. Y ¿saben qué me sorprendió muchísimo? Que es bien chiquita. La verdad es que la parte que nos toca a nosotros es muy pequeñita y ya lo van a ver ustedes. Realmente sorprende porque sí es pequeñita, ¿ok? Entonces, eh, el, el tema de que sea pequeñita nuestra parte no quiere decir que sea menos importante, ¿eh? Porque no podemos simplemente sentarnos, ya oramos, ya pedimos, ya dijimos, el Señor nos va a bendecir, si Él tiene el control, todo perfecto, pero no podemos sentarnos a ver cuándo llega la bendición, porque de verdad, el trabajo no va a llegar a tocar a la puerta. Este, es más, no nos vamos a sacar ni la lotería, porque si no vamos a comprar el boleto, pues tampoco. Eh, o sea, realmente tenemos que movernos. Hay una predicadora que a mí particularmente me gusta mucho. Eh, Actualmente no voy muy de acuerdo con con la enseñanza que estás dando, pero hubo un tiempo en que a mí particularmente me bendijo muchísimo. Y ella decía que, por ejemplo, cuando Jesús va al pozo y encuentra ahí pues, ay, y Luisa, ¿cómo se llama pues el que estaba ahí acostado, que duró 38 años, que a mí me impacta, ¿no? Entonces ella en una ocasión predicó sobre ese, esa parte de la Biblia, y ella en inglés decía, pues que realmente lo único que tenía que hacer era twinkle, y twinkle, Lisa, sácame de dudas, pero twinkle es como muévete, ¿no? Como, aunque sea algo, muévete. Y twinkle no es un movimiento fuerte, sino que es como, ¿cómo les diré? Como si vibraras, como si te... Es más, yo creo que a todos nos ha pasado que nos duele el cuerpo muchísimo porque hicimos algo inapropiado en el sentido de que cargamos de más o en una mudanza, digo, ay, no sé, en alguna cosa así. Y al día siguiente te duele todo y realmente lo único que puedes hacer para bajarte de la cama es como irte moviendo y resbalándote hasta que puedes bajar los pies, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que es Twinkle, o sea, vete moviendo. Si, en este caso, si la persona que estaba junto al pozo se hubiera movido poquito a poquito, 38 años, pues en algún punto de la vida hubiera caído en el agua, ¿cierto? Pues es más o menos lo mismo. O sea, no podemos quedarnos sentados sin hacer nada mientras esperamos a que el Señor obre. O sea, no. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que movernos y tenemos que hacer lo que nos corresponde. En este caso, que es pues dinero, que estamos hablando de dinero, pues es salir a buscar trabajo, a lo mejor, es al checar algunos gastos, puede ser ahorrar, puede ser, no sé, es administrar mejor. Entonces, hay que movernos. El Señor va a hacer su parte y ya lo vimos la semana pasada, pero esta semana toca hacer nuestra parte. Entonces, tenemos una responsabilidad, pero puede ser que no sepamos exactamente cuál es esa parte que nosotros tenemos que hacer. Porque dices, ay, pues qué fácil, ¿no? Pues haz tu parte. Ah, ok, ¿y qué hago? ¿No? Y luego,
porque al final del día queremos hacer lo que es agradable para el Señor, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué hago? O que sea agradable para el Señor. Y muchas veces no, yo no sé si a ustedes les pase, pero muchas veces dices, ¿y cuál es el propósito? O sea, ¿cuál es el propósito de que yo esté aquí? Porque me queda claro que tiene que haber un propósito para que yo esté aquí, porque si no, no estaría. Entonces, muchas veces nos preguntamos cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Entonces el Señor, que es el dueño de todo, el que controla todos los eventos y es nuestro proveedor, nos da una responsabilidad y esa responsabilidad es ser mayordomos, ¿ok? En este caso, la palabra mayordomo se interpreta como administrador y supervisor, ¿ok? Entonces, en las escrituras, el papel de un mayordomo es de muchísima responsabilidad. Es la máxima autoridad después del dueño y es responsable de todas las propiedades y asuntos de la casa de su señor. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, a José. José al final del día fue el mayordomo en casa de Potifar, luego nos los ponen en la cárcel, pero después fue el mayordomo de Egipto, porque el faraón le entrega la mayordomía de todo lo que había en Egipto. Él era el segundo. La responsabilidad estaba en él, ¿ok? Él era el administrador, el supervisor de absolutamente todo. Entonces, si nos vamos a esas, qué parte tan, o sea, qué responsabilidad tan grande. O sea, a lo mejor no nos lo imaginamos, pero imagínense ser, es como si ahorita les dicen, híjole, ¿qué creen? Ustedes van a ser los segundos después del presidente de Perú. Ay, híjoles, pues es un tema, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad es administrar y tu responsabilidad es que las cosas salgan bien, ¿ok? Entonces, la mayordomía es súper importante. Y a medida que estudiamos las escrituras, vemos que Dios, como el dueño de todo, ha dado al hombre la autoridad de ser el administrador, ¿ok? Somos administradores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra parte? Pues es esta, ser administradores de lo que Él nos entrega. Y esa es una gran responsabilidad, porque es como decíamos la vez pasada, tenemos que cambiar la frase de ¿qué voy a hacer con mi dinero? ¿A qué quiere, Señor, que haga con tu dinero? ¿Por qué? Porque somos administradores, no somos propietarios, somos administradores. Señor, ¿qué quieres que haga con tu coche? No, ¿qué voy a hacer con mi coche? Señor, ¿qué quieres que haga con tus ahorros? Porque no son mis ahorros, son los tuyos. Eso fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, en este caso, ya entendemos que somos administradores y que por ser administradores no es nuestro, pero tenemos, como se diría, tenemos el goce y disfrute, ¿ok? Porque gozamos de ese bien y disfrutamos ese bien, pero el dueño es el Señor. Entonces, esa parte es súper importante. Somos administradores, somos supervisores. Entonces, que no se nos olvide, ¿ok? Lo podemos ver en Salmo 8:6, en donde dice, le hiciste al hombre señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. En otra versión nos dice, que es un poco más clara, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Quiere decir que el Señor es el dueño de todo, pero
es nuestra responsabilidad. Él nos lo entrega. Él es el que nos los da. Entonces, esa es la parte que es súper importante de a esa pregunta, ¿cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Aparte de moverme y no quedarme esperando en la sala de la casa, pues es administrar y supervisar lo que el Señor, las propiedades del Señor, ¿ok? ¿Y qué es otra responsabilidad que tenemos? Pues el ser fieles. Esa parte es súper importante. Tenemos que ser fieles, porque en Mateo 25-21 nos dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y en Corintios 4, en Primera de Corintios 4:2 nos dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Como vemos, claramente el Señor nos entrega todo, pero nos pide saber administrar, hacer nuestra parte, saber mayordomía sobre todas las propiedades que nos está entregando, pero ¿qué tenemos que ser? Fieles. Parte básica e importantísima. Antes de que podamos ser fieles, debemos saber qué es lo que debemos hacer, ¿ok? Así como leemos los manuales de los aparatos y, por ejemplo, a ver, cuando compramos, claro, ya no se usa, pero es un buen ejemplo. Cuando comprábamos una videocasetera o un DVD o cualquiera de estos asuntos, realmente tenían muchísimas funciones. Ahora todo es streaming, ¿sí? Pero en aquella época, pues todos esos aparatos tenían muchas funciones. Y yo no sé si ustedes recuerdan, y yo me supongo que en las teles, las televisiones actualmente sigue siendo así, que traen dos manuales. Uno es un manual chiquitito rápido para que sepas enchufar, conectar, prender, etcétera. Pero hay otro manual grande que nunca leemos, que es el que te dice todas las maravillas que puedes hacer con ese aparato. Entonces, lo que sucede, y pasa lo mismo con los coches, lo voy a decir tal cual, los coches ahora son súper modernos, todo es computarizado, eh, entonces, ¿qué pasa? Nunca leemos el manual del coche, ¿eh? Siempre nos subimos, prendemos, aquí está el limpiador, aquí están las luces, aquí está no sé qué, el radio, cómo le voy a conectar el wifi, ta, pero el manual no lo leemos. Y actualmente esas pantallas que traen los coches es una verdadera computadora, misma que no sabemos usar, real, no sabemos. ¿Por qué? Porque no leímos el manual. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, yo siempre he dicho que la Biblia es como el instructivo de la vida. No hay que hacer grandes cosas, hay que leer el instructivo. Y leyendo el instructivo vas a saber exactamente qué es lo que tienes que hacer, pero hay que leer el instructivo, ¿ok? Tenemos que ser fieles, tenemos que tener mayordomía, tenemos que hacer lo que nos corresponde, tenemos que hacer nuestra parte, pero en nuestra parte está leer el manual, ¿eh? Porque en el manual vienen todas las instrucciones de cómo y cuándo y dónde tenemos que hacer las cosas exactamente. Ya lo veremos en las clases más adelante. De verdad habla de todo, de absolutamente todo. Y si tienen alguna duda, de verdad, con una, ay, ¿cómo se llama el librote este? El Strong, la concordancia. Con una concordancia nada más buscamos cuál es el tema que queremos y ahí nos dicen todos los versículos en donde viene el tema al que estamos, en el que tenemos duda, porque en el manual viene absolutamente todo. Y siempre he pensado y he dicho
que ese manual, de verdad, si lo seguimos al pie de la letra, no hay pierde. Es para que nos vaya bien, que estemos con gozo, con paz, con contentamiento. O sea, de verdad nos va bien, pero tenemos que leer el manual porque es un instructivo para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser fieles, ser buenos administradores, buenos mayordomos y leer el manual. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por consecuencia, nos vamos a estar moviendo, porque si hacemos lo que nos corresponde, que es administrar, que es ser fieles y leer el instructivo, nos vamos a estar moviendo y no vamos a estar esperando a que nos vengan a tocar la puerta. Simplemente vamos a hacer lo que nos corresponde. Entonces, hay varios elementos importantes de la fidelidad que debemos de comprender, ¿ok? ¿Cuál es el primero? La fidelidad con todos nuestros recursos. Aquí me voy a meter un poco en camisa de 11 varas, que todavía no me voy a meter del todo, pero ya me iré metiendo. Se nos encarga que seamos fieles en el manejo de nuestros recursos en un 100%, ¿ok? No solamente en el 10%, que es el diezmo, ¿ok? Sino en el 100%. Desafortunadamente, nos hemos concentrado en enseñar solamente cómo manejar ese 10% de nuestros recursos, o sea, el diezmo, ¿ok? Que es el área de dar, que es súper importante. El diezmo es muy importante porque el Señor nos pide que demos el 10% de todo lo que ganamos. El 10%. Ese dinero es de Él. Él te deja el 90% para que tú lo administres, que es mucho. Pero el 10% tenemos que entregarlo, ¿ok? Ese es el área de dar. Ay, espérenme, se me fue la onda. Ok. Ese 90% de verdad es chistoso porque cuando tú le dices a la gente que diezmas, híjole, se te queda viendo con cara de, ¿cómo? ¿A quién le das eso? ¿Por qué haces eso? A mí me ha pasado. Yo tuve socios en mi empresa y yo les decía, oigan, es que yo diezmo. Vamos a diezmar de lo que factura la empresa. Bueno, casi me cuelgan, casi me matan. Me dijeron que no, que estaba loca, por supuesto. Pero bueno, pues, pues no podía hacerlo de esa parte, pero sí podía hacer de la parte que a mí me correspondía, ¿ok? Pero de verdad es importante. Esa parte es muy importante. Muchos tenemos actitudes erróneas acerca de las posesiones y tomamos decisiones económicas incorrectas y que llevan a consecuencias dolorosas. Oseas nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. De verdad, tenemos que aprender sobre el diezmo. Es muy importante. Vienen muchas, ya de verdad, como dije al principio, va a haber una clase exclusivamente para todo lo que es la ordenanza de Dios, de lo que a Él le tenemos que entregar. Pero esta parte es muy importante y que la veamos ahorita. Y no podemos darnos el lujo de perecer por ignorancia. Entonces sí tenemos que ser fiel con nuestros recursos, tenemos que saber manejar el dinero de manera como Dios quiere, a la manera que la Biblia nos enseña, porque de verdad las actitudes erróneas nos provocan muchos problemas. Y una actitud errónea es no saber qué es lo que el Señor nos está pidiendo con respecto a los recursos. El otro punto es fidelidad. No importa lo que tengamos, no importa.
Las escrituras le dan mucha importancia al asunto de cómo manejamos fielmente todo lo que Dios nos ha confiado, sin tomar en cuenta cuánto es. No importa si, de verdad lo digo en serio, no importa si son los ahorros de el domingo del chiquito como el salario del grandote. No importa. Tenemos que ser fieles porque Dios nos ha confiado esos recursos. Entonces, el mayordomo fiel es responsable de todo lo que tiene, sea mucho o sea poco. Y aquí lo podemos ver claramente, y a mí siempre me ha sorprendido en la parábola de los talentos, ¿sí? ¿Por qué? Yo creo que ustedes todos nos acordamos de esa parábola en el que ese dueño le entrega, porque se va a ir de viaje, le entrega a una persona el 10, a otro 5 y al otro 2, ¿verdad? Y me parece que es 2. Y el de 10 lo duplica, lo triplica, el de 5 también, pero el de 2 le dio miedo y lo enterró porque pues tenía que devolverlo, ¿no? Finalmente no podemos, con lo que el Señor nos da, no podemos enterrarlo. Nos los da por algo. Tenemos que aprender a administrar, porque nos los da para que lo administremos y lo hagamos crecer. Yo, de verdad, a mí me sorprende porque yo en la naturaleza no veo que nada se quede estancado. Y lo que se quede estancado se muere. Entonces, y lo podemos ver en las plantas, lo podemos ver en el agua, lo podemos ver en todo. Todo lo que el Señor creó, si no se mueve, se muere. Entonces, los recursos es exactamente lo mismo. No podemos enterrarlos. No podemos. El dinero tiene que moverse, tiene que crecer, tiene que ir y venir, tiene que darse, tiene que y regresa. ¿Por qué? Porque todo tiene que moverse. Eso es súper importante. Pero nosotros, aunque estemos moviendo todo eso y hagamos crecer, etcétera, tenemos que seguir siendo fieles, ¿ok? Porque, e insisto, son recursos del Señor, no son nuestros. Y tenemos que ser fieles, ¿ok? No importa si es mucho o si es poco, de verdad, en serio, no importa. En algún momento alguien dijo en una ocasión, el asunto no es lo que haría con $1,000,000 si los tuviera, sino lo que estoy haciendo con los $10 que sí tengo. Hay que mover, no importa. Al final del día, esos $10 a lo mejor te dan el $1,000,000 o el 1,000,000 de pesos o soles o lo que queramos. Tenemos que ser fieles, pero tenemos que moverlo, ¿ok? El otro punto, ser fieles en las cosas pequeñas. Y Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que no es, y el que no lo es en poco, y en poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Cómo podemos saber si un hijo va a cuidar su primer coche? Pues viendo si cuidó la bicicleta, ¿cierto? Los patines, los juguetes. Ahí vamos a saber cómo va a cuidar el coche, ¿cierto? De lo poquito, vamos a verlo mucho. En el trabajo, ¿cómo vamos a saber si un trabajador nuestro es bueno atendiendo, por ejemplo, a un cliente? Pues hay que ver cómo atiende al cliente que va a comprar una pieza para saber si es capaz de atender bien al cliente que va a comprar 100 piezas. Entonces, el que es fiel en lo poquito, sabemos que va a ser fiel en lo mucho. Y el Señor también lo sabe, ¿ok? Es importante esta parte. Hay un autor que se llama Hudson Taylor, que
pues fue un misionero que estaba en China, ¿sí? Y él decía, las cosas pequeñas, las cosas pequeñas son cosas pequeñas, pero la fidelidad en las cosas pequeñas es una cosa muy grande. De verdad, es un poco rebuscado lo que él decía, ¿no? Pero sí, realmente, si nos ponemos a ver, el tener responsabilidad sobre las cosas pequeñitas nos muestra cómo vamos a hacer con las cosas grandes. Y no importa el tamaño de las cosas, no importa el tamaño de los recursos, no importa. El que es fiel en lo poco, el Señor lo ve. Y entonces sabe que si él te pone en lo mucho, no vas a tener problema, que vas a seguir siendo fiel. Acuérdense que la semana pasada veíamos que el Señor siempre nos prueba nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Y parte de que muchas veces no tengamos lo que pedimos es porque el Señor sabe que si nos entrega eso, nos vamos a alejar y vamos a dejar de depender de Él. Vamos a dejar de reconocer que Él es el dueño, que Él es el que tiene el control, que Él es el que provee. Entonces, esa parte es importante. Por eso tenemos que aprender a ser fieles en lo poco, para que el Señor vea nuestro corazón y pueda ir Él dando un poco más para que nuestro corazón no se desvíe de lo que realmente el Señor quiere y tiene para nosotros, porque yo insisto, yo creo en un Dios que es muy grande y que nos da cosas muy grandes, pero nunca nos va a entregar algo que sepa que nos va a hacer daño. De la misma forma que nosotros a nuestros hijos jamás les daríamos absolutamente nada que sabemos que los va a dañar. Entonces, el Señor es un papá y no nos va a dar nada que nos dañe. Hay que aprender a ser fieles en lo poco para que el Señor vea que nosotros tenemos la capacidad de ser fieles en lo mucho, ¿ok? Otro punto importante es la fidelidad con las posesiones de otras personas. En cierta medida esto determinará la cantidad que, que el Señor nos pueda confiar. ¿Por qué? En Lucas 16:12 dice, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Les digo que es manual, es manual. A lo mejor nunca nos habíamos fijado en este versículo, ¿no? Que está hablando de que también cuidemos lo de las otras personas. Aquí es chistoso y a mí me hace gracia porque de repente oyes a mucha gente que de verdad en otros lugares cuida sus cosas, pero si es algo prestado, pues a lo mejor no lo cuida. Si va a un hotel, a lo mejor pues en su casa apaga las luces y eso, pero en el hotel no. Deja la luz prendida cuando se sale del cuarto, ¿no? A lo mejor. Si en su casa cuida el agua porque pues él la paga, a lo mejor en el hotel deja que el agua corra feliz, ¿no? O en casa de otra persona, o no sé, o en una oficina, en las oficinas, simplemente, las gentes que trabajan en oficinas. ¿Cuántas veces de verdad, no se llevan la pluma de la oficina? Los clips, las hojas. Ay, bueno, necesito unas hojas, ¿para qué voy a la papelería y agarro un bonche de hojas? Pues es que no son tuyas. Lo mismo que la pluma, no es tuya, es de la oficina. Tú la tienes en la oficina para poder usarla y hacer tu trabajo. Más no quiere decir que sea tuya. Entonces, parece mentira, pero en esas pequeñas cositas, ahí también tenemos que poner atención. No sé cómo sean los supermercados en Perú, la verdad. Aquí en México, cuando vas al mercado, siempre te dan a probar de todo. Pero si vas al supermercado, pues no te dan a probar, ¿ok? Ahí vas y compras.
Ahí también tenemos que ver, tenemos que poner atención en nuestra fidelidad. ¿Por qué? ¿Cuántas veces pasamos por las uvas y arrancamos una y no la comemos? Pues no es nuestra uva, no es nuestra ciruela. Y nos la vamos comiendo felices, ¿eh? ¿Cuántas veces el carrito del supermercado, aquí en México hay carritos en el supermercado, cuando llegas al coche echas todo en el coche y botas el carrito? Ahí también hay que ver nuestra fidelidad porque no ponemos el carrito de regreso en su lugar. Son pequeñeces, de verdad son cosas muy chiquitas que hacemos de manera automática, pero de verdad son cosas en las que tenemos que poner atención, porque son las posesiones de otras personas. Y aquí el Señor nos está diciendo que seamos fieles con las posesiones de otras personas. El carrito le cuesta al supermercado. ¿Que los dueños de los supermercados tienen mucho dinero? Sí. Lo trabajaron, lo formaron, lo hicieron. ¿Ok? Pero eso no implica que nosotros no seamos correctos y que no hagamos lo que tenemos que hacer, que el Señor nos está pidiendo. No lo hacemos por el señor del supermercado, no lo hacemos por el dueño de la empresa con la pluma, no lo hacemos por el propietario del hotel, no, lo hacemos porque a los ojos de Dios es lo correcto. Ser fiel con las posesiones de otras personas. Son cositas chiquititas, pero son muy importantes. Acuérdense que el Señor nos ve en todo momento. Él está en todo momento presente. Y entonces, yo de verdad hay muchas veces que me pregunto y digo, híjole, si voy a hacer algo incorrecto, ¿lo haría si estuviera Jesús ahí pegadito conmigo? Seguramente que no. Pues es lo mismo. Aquí es obedecer todos estos puntos. Es la fidelidad. Y la fidelidad que construye en nosotros, construye carácter. Al final del día, Dios usa el dinero para refinar nuestro carácter. Eh, Hay un autor de un libro que se llama, el libro se llama El dinero, la prueba del ácido, en el que el autor dice, el dinero, la más común de las cosas temporales, involucra consecuencias poco comunes y eternas. Mm, Aunque puede ser que lo hagas inconscientemente, el dinero moldea a las personas en el proceso de obtenerlo, ahorrarlo, utilizarlo, darlo y rendir cuentas de ello. Dependiendo de cómo se maneja el dinero, se convierte en una bendición o en una maldición para su dueño. O la persona se convierte en señor del dinero o el dinero se convierte en señor de la persona. Nuestro Señor toma el dinero y toma esas cosas esenciales y lo convierte en una herramienta para probar la vida de las personas y lo hace un instrumento para modelarlas a su semejanza. De verdad que el dinero construye carácter. A mí me ha tocado conocer gente que a lo mejor no tenía de verdad, como decimos en México, ni dónde caerse muerto, porque no tenían nada. Y en el momento que tienen, es otra persona, es otra persona. A lo mejor cuando no tenía nada, era una persona amable, era una persona, pues hasta cordial, digo, no sé. Y en el momento que empieza a tener dinero,
se vuelve un verdadero tirano, se vuelve horrible. El dinero no es bueno ni malo. El dinero depende de cómo lo usemos. Y aquí es donde viene el carácter. Aquí es donde el Señor aprovecha para construir nuestro carácter. Si estamos manejando nuestras posesiones como mayordomos fieles, nuestro carácter se está edificando. Si somos infieles, nuestro carácter verdaderamente se derrumba. No tenemos carácter, ¿ok? Y este autor que les comentaba dijo, Jesucristo habló más del dinero que de cualquier otra cosa, porque el dinero es de primordial importancia cuando se trata de la verdadera naturaleza de una persona. El dinero cambia gente. Es terrible, pero el dinero cambia gente. El dinero es el índice exacto de nuestro verdadero carácter. A través de las escrituras encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera como maneja su dinero. De verdad el dinero cambia a las personas. Ahorita me vino un ejemplo en la Biblia, Luisa, corrígeme si estoy equivocada porque esto no lo leí, ahorita me vino a la mente. Yo creo que puede ser un poco lo que pasó con el sobrino de Abraham, ¿no? Que eh, pues cuando se sale y se va de Ur de los Caldeos con Abraham, pues, pues no tenía nada, ¿no? Era el sobrino de Abraham, punto, se acabó. Y conforme fueron avanzando en su caminar en el desierto, etcétera, etcétera, llegó un momento en que se tuvieron que separar porque había pleitos, ¿cierto? Sí. Entonces yo digo, ahí estaba el carácter de Abraham y estaba el carácter de su sobrino Lot, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de hecho Abraham, fíjense qué impactante el carácter que tenía, porque lo dejó a él escoger qué parte de la tierra quería. Y el otro, que era bien cabezón, se fue por la parte donde había agua, donde había no sé qué, la mejor parte. Y Abraham dijo, órale, quédate con la mejor parte, no hay problema. Yo me quedo con esta, pero separémonos porque si no va a haber pleitos más grandes. Ok. ¿En dónde terminó el muchacho? En Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Así es. Entonces, ahí es donde vemos el carácter. ¿Y dónde terminó Abraham? Clamando al Señor para que no se lo echara, para que lo rescatara. Entonces, de verdad, el dinero forma nuestro carácter. Es importante que nosotros podamos entender que el dinero no es nuestro para que nuestro carácter sea formado. Porque así como llegó, se puede ir, de verdad. Bueno, este hombre hasta la esposa perdió porque por chismosas hizo sal. Entonces, insisto, puede ser una bendición y puede ser una maldición. ¿De quién va a depender? De nosotros, de nuestro carácter, de cómo dejemos que el Señor nos trate, de cómo seamos fieles, de cómo, de todo eso, de cómo lo manejemos, de cómo lo invirtamos, de todo eso. Pero no dejemos nunca que el dinero nos haga ciegos. Tenemos que reconocer cuál es nuestra parte y es mayordomía, punto. Somos administradores, no más, no somos dueños. Cuando tú sabes que eres administrador de algo,
y no eres el dueño, tu actitud no es en lo más mínimo prepotente. Eres un administrador. Y eso es lo que tenemos que entender. No importa todo lo que podemos hacer como administradores, de verdad no importa. Podemos ir por todos lados. Podemos tener un supercoche, podemos tener la mega casa. Al final del día somos administradores. Tenemos que administrar. No somos propietarios y formemos nuestro carácter para que ese dinero sea una bendición, que no nos pase como al otro, que no nos pase como al sobrino necio. Recuerden que necio es tonto y eso es terrible, ¿no? Y por último, la fidelidad te lleva al contentamiento. Es inevitable, porque una vez que conoces la parte de Dios y tu parte, entonces cumplimos fielmente con ella y vamos a poder tener contentamiento. Vamos a estar contentos en toda circunstancia, porque podemos reconocer que no es nuestro. No nos va a provocar estrés, no es nuestro. Tenemos que saber administrar, pero no es nuestro, ¿ok? En Filipenses descubrimos que Pablo aprendió a estar contento porque sabía que Dios supliría todas sus necesidades y él había sido fiel. Y en Lucas 16:12 dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, conforme apliquemos estos principios de la economía de Dios, vamos a comenzar a dejar de tener deudas. Vamos a aprender a gastar más sabiamente nuestro dinero. Vamos a empezar a ahorrar, tener metas futuras, ¿sí? Porque también eso es importante. El Señor no quiere, insisto, quiere que nos movamos, quiere que tengamos metas, que tengamos objetivos. Y a dar mucho más para la obra de Dios, ¿sí? La Biblia verdaderamente nos da lecciones a cada uno de los problemas financieros que hay hoy. Y la clase que entra, vamos a ver todos los problemas financieros que hay en estos tiempos, que son muchísimos y que son, todo el mundo los ve tan normales como la tarjeta de crédito, como la hipoteca de la casa, como el crédito del coche, pague en 12 meses sin intereses. Aquí en México se usa mucho, ¿eh? Entonces, la siguiente clase vamos a ver exactamente todos esos problemas que hay hoy y qué dice la Biblia de cada uno de ellos. Y ya sabemos cuál es la parte del Señor y ya sabemos cuál es la parte que nos toca a nosotros. Y tenemos que ser fieles mayordomos, reconocer que somos administradores, mayordomos. ¿Qué es lo que nos dice la sociedad? Te gastaste el dinero, te ganaste el dinero, ahora gástatelo como quieras, pásatela bien. ¿Cuál es el problema? Es tuyo. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Solo puedes estar contento si has sido un siervo fiel manejando el dinero desde la perspectiva del Señor. Entonces, tengamos esto en cuenta. Ya sabemos cuál es nuestra parte, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer nosotros y pues a ponernos la pila. Que la semana que entra va a haber algunos que van a decir, ay Dios mío, ¿cómo? ¿Y ahora cómo le hago para salir de este atolladero? Pero no hay que apurarnos porque también la Biblia nos dice cómo salir del atolladero. Entonces, pues yo les dije que nuestra parte era súper chiquitita, que la parte del Señor era la más grandota.
y esta fue súper chiquitita. ¿Ok? Ya quedó.